Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos quienes hoy nos acompañan y bienvenidos a la ceremonia de celebración del aniversario número 10 del doctorado en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Muy bienvenidos. Queremos saludar al prorector de Gestión Institucional, señor Patricio Donoso Ibáñez, a la decana de la Facultad de Comunicaciones UC, señora Paulina Gómez Lorenzini, al director del doctorado en Ciencias de la Comunicación UC, señor Sergio Godoy Echeverri, a Luz Márquez de la Plata, directora de la Escuela de Periodismo, y al profesor Alexis Calergis, quien más adelante va a realizar una charla magistral, y a las profesoras, profesores, estudiantes de doctorado, doctoras en Ciencias de la Comunicación UC, y a todos quienes son parte hoy de esta significativa instancia. Saludamos también a todos quienes se encuentran conectados vía streaming desde el canal de YouTube de la Facultad de Comunicaciones UC. Para comenzar esta ceremonia, invitamos a este escenario a la decana Paulina Gómez Lorenzini, quien nos va a entregar algunas palabras. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. Quiero iniciar estas palabras agradeciendo su presencia al prorector de Gestión Institucional, al profesor Patricio Donoso, quien desde muy diversos ámbitos, pero particularmente desde el desarrollo de los proyectos, está en contacto directo con los resultados de la investigación de la universidad. Creo que hay una gran labor a cargo de los consorcios y otros. Quiero agradecer porque sé además la cantidad de trabajo y otro que tiene, así que gracias por acompañarnos el día de hoy y relevar con su presencia no solo la presencia de la universidad, sino que también del I+D. Saludo al jefe de programa de doctorado, el profesor Sergio Godoy. Voy a hacer una pequeña alusión al pasado, porque la verdad que con el profesor Godoy nos unen no pocos desvelos. Imposible no recordar hoy día cómo hace 10 años, la verdad que él lideraba la formulación de un proyecto MESESUB en torno al doctorado en Ciencias de la Comunicación, y por mi parte lideraba un MESESUB que diseñaba la carrera de publicidad. En ese entonces fuimos, compañeros de desvelos, pero también de profundas alegrías y satisfacciones cuando obtuvimos ambos proyectos, y la verdad que hicimos los desarrollos que nos permiten estar hoy día aquí celebrando el doctorado. Me encanta la idea, Sergio, que seas tú quien lidere precisamente esta celebración. Creo que la vida a veces hace esta coincidencia astral. Así que gracias por el doctorado. Saludo a los académicos, a los profesores y a las profesoras que conforman el claustro, y quiero de manera especial saludar al director de investigación, al profesor Sebastián Valenzuela, porque ciertamente no hay un doctorado si no está trabajado de la mano de la investigación en una facultad. Y quiero saludar de manera especial a nuestros académicos porque son quienes contribuyen de manera decisiva a la calidad de este programa. Es un reconocimiento a ellos, primero por sus clases, por sus seminarios, por la reflexión, por su guía de tesis y sin duda por su investigación, que sostiene con calidad su aporte en todos los ámbitos recién señalados, y es también la que nos permite el avance de la ciencia y una mayor comprensión de la disciplina de las comunicaciones y de sus significativos desafíos. Saludo a nuestros alumnos y a nuestros egresados, con quienes nos une de manera muy importante una pasión común, que es una pasión por el conocimiento. Y también por las numerosas horas que dedicamos a ahondar en preguntas que nos permitan alcanzar mayor claridad sobre los fenómenos que enfrentamos como sociedad. Saludo también de una manera especial y de manera muy agradecida al profesor Alexis Calergis por estar hoy día aquí, por la conferencia que nos va a dar y que nos va a permitir adentrarnos en el tema precisamente de las comunicaciones en su relación con otras disciplinas. Gracias, profesor Calergis. Lo cierto es que no tengo que repetir hoy lo que todos quienes estamos en esta sala bien sabemos, que las comunicaciones están en el centro de los cambios que están teniendo lugar en la comunidad global y que sus transformaciones se encuentran a la vez singular origen en este horizonte. Hacerse preguntas en torno a las comunicaciones
no es entonces solo una inquietud, un desafío o una respuesta a una vocación personal. Ante el rol y el impacto que las comunicaciones han alcanzado y ante la significación que ostenta para la vida en sociedad, hacerse cargo de las comunicaciones y de sus dilemas es una imperiosa responsabilidad. Una responsabilidad insoslayable para la academia que abarca a sus profesores, investigadores, estudiantes y también doctorandos. Se trata aquí, sin duda, de hacer ciencia, pero es imposible hablar de ciencia en comunicaciones sin hacernos cargo al mismo tiempo de quienes son o serán impactados por ella. En el horizonte de nuestra investigación, implícita o explícitamente, habitan siempre nuestras voces, la de cada ser humano y la de cada comunidad a las que esa comunicación e investigación está llamada a servir. Esta dimensión es un aspecto que quiero volver a enfatizar hoy, porque a partir de ella nuestra tarea cobra otras dimensiones y urgencias. Requerimos de un trabajo individual y a la vez colectivo que sea potente y que se haga cargo de cuestiones relevantes. Requerimos de doctores e investigadores con oído atento a los problemas que aquejan a nuestras sociedades y vuelven al mundo menos humano, menos lugar de todos y para todos. Bajo esa mirada y conscientes de estos retos, hace 10 años creamos el doctorado en Ciencias de la Comunicación. Darle vida fue no solo una señal de madurez académica de una comunidad, sino que una toma de conciencia respecto de nuestro rol como científicos y como formadores de nuevos investigadores. Vivimos en un país y un universo que debe hacer frente en la actualidad a desafíos que son múltiples y complejos. Trabajar en sus soluciones precisa ahondar en el estudio de los medios, de las redes sociales, de las nuevas plataformas, de los videojuegos, de las formas de crear, de los contenidos, las representaciones, las audiencias, los modos de consumo y también de múltiples fenómenos nuevos que están emergiendo desde muy diferentes perspectivas. Estamos trabajando para que esta facultad y este programa de doctorado sean un lugar de referencia para la discusión de cuestiones como estas. Contamos con ello, con cada miembro de la comunidad de esta facultad y en particular con el claustro de profesores y nuestros alumnos de doctorado. Quiero que cada uno de ustedes sepa que la celebración de estos 10 años son posibles gracias a este trabajo mancomunado y que este trabajo es significativo para las personas. Estamos agradecidos que el profesor Kalergi aceptara nuestra invitación a dictar una conferencia hoy en torno a ciencia de las comunicaciones desde la perspectiva de lo que ha sido su rol en torno a las vacunas. Pues esta experiencia tangibiliza el papel de la investigación en el área, el potencial que alcanza en el encuentro con otras disciplinas y el pleno sentido que tiene hacer ciencia hoy desde Chile y desde la UC. Muchas gracias a cada uno de los que está hoy aquí por fortalecernos con su presencia en esta aventura. Muchas gracias. Muchas gracias, decana, por sus palabras. Y a continuación invitamos al prorector de Gestión Institucional, señor Patricio Donoso Ibáñez, quien también compartirá unas palabras en esta importante ocasión. Bueno, muy buenas tardes. Saludo a la decana de la Facultad de Comunicaciones, doña Paulina Gómez, al jefe del programa de doctorado de Ciencias de la Comunicación, profesor Sergio Godoy, a la directora de Periodismo, profesora Luz Márquez, a las autoridades de la facultad que están presentes, al profesor Alexis Kalergis, profesoras, profesores, alumnas y alumnos. Con alegría y en nombre de la Dirección Superior de la Pontificia Universidad Católica de Chile, me sumo a la celebración por los 10 años de la creación del doctorado en Ciencias de la Comunicación. Agradezco la invitación de la decana Paulina Gómez para acompañarnos en esta ocasión. Hay varios motivos para celebrar. Para nuestra universidad, los programas de doctorado son un pilar esencial tanto de su proceso formativo de alto nivel como de su potencial de creación de nuevo conocimiento. También lo son desde el punto de vista del aporte a la sociedad
por la vía de preparar a quienes tendrán esas tareas en los más diversos espacios académicos o relacionados. Pero adicionalmente, nosotros somos también los que recibimos el aporte de nuestros alumnos cuando desarrollan sus estudios doctorales. Nos nutrimos de su dedicación, de su entrega, de su inteligencia, de su impronta, particularmente de su pasión por investigar y aportarnos nuevo conocimiento. En este caso, estamos considerando el primer doctorado en Chile en Ciencias de la Comunicación, algo no menor. Cabe recordar que para el diseño del programa se incluyó la visita de diversas universidades de alto prestigio a nivel internacional y la consulta de reputados académicos latinoamericanos familiarizados con las materias a considerar. De hecho, la evaluación del anteproyecto de doctorado fue realizada de manera especial por el profesor Manuel Castells de la Annenberg School of Communication de Estados Unidos el año 2011. Felicitaciones al profesor Godoy por todo el esfuerzo que significó todo este nuevo programa. El doctorado fue acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación a partir del año 2015 y es precursor en un ámbito donde solo hay otros 2 programas similares en todo el país, tampoco es menores. Se trata de un doctorado que responde a la necesidad de desarrollar las ciencias de la comunicación en Chile, que excede la industria de los medios de comunicación tradicional y el ejercicio del periodismo. Cabe resaltar que la pandemia confirmó la importancia de las comunicaciones para colaborar con el control de la enfermedad y la disposición de la población mundial para vacunarse y contener los efectos de la misma. Supongo que nuestro distinguido profesor Alexis Caleggi se referirá a ello más adelante. Estamos hablando de un doctorado que se ofrece en la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, facultad que encabeza el ranking publicado por la agencia británica QS, uno de los rankings que más respetamos, donde supera a todas las entidades de habla hispana, ocupando el número 65 en el mundo, seguida de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Navarra, la Universidad Nacional de México en otras posiciones inferiores. También un honor para nosotros. Estamos considerando un doctorado que contempla 5 líneas de investigación: estudios de periodismo, comunicación y tecnología, comunicación estratégica, de salud y educación, industria de medios, publicidad, consumo y cultura. Un programa que tiene 23 alumnos, 5 extranjeros de Cuba, México, Nicaragua, Paraguay y Perú, bastante diverso, con 12 egresados a la fecha, 6 extranjeros también, provenientes de Brasil, Cuba, Ecuador y Perú, quienes ejercen labores académicas en universidades nacionales y en Ecuador, Estados Unidos y Perú. Bonita siembra, de hecho. Como soporte fundamental del programa de doctorado, sabemos que se trata de un plantel de 20 profesores que presenta la mayor productividad académica del país en el área y la mayor concentración de proyectos adjudicados en este ámbito. Entre otros aspectos, cabe destacar las 155 publicaciones World Science materializadas entre el año 2016 y 2020, de las cuales más del 60% corresponden al trabajo de académicos que imparten este doctorado. Y también que la facultad se ha adjudicado los últimos 3 proyectos de ciencia aplicada a FONDEF otorgados en el área de las comunicaciones. Toda esta capacidad de la Facultad de Comunicaciones y la excelente base de apoyo que representa este programa de doctorado deberían seguir siendo un puntal para profundizar en los desafíos que se nos están presentando, como mencionaba la decana. La evolución y preponderancia de lo digital, el rol cada vez más fuerte de las plataformas, la interconexión generalizada, la pérdida de atención y confianza de la audiencia, el contexto postmedia, son solo ejemplos de aspectos para los cuales tenemos la oportunidad de generar visiones, propuestas y respuestas en el campo de los medios, por mencionar solo uno de los ámbitos donde está vigente el doctorado. ¿Qué más propio como desafío para un doctorado como este? Como les señalaba al comienzo, es una gran alegría celebrar esta década de existencia y aporte del doctorado a Ciencias de la Comunicación. Me enorgullezco estar aquí hoy día. Esperamos que el programa se siga desarrollando de la mejor forma y contribuyendo tanto a la facultad, la universidad, nuestro país, como la sociedad en general. Felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, prorector. Y bueno, ya lo mencionaba la decana al comienzo de la ceremonia y también lo mencionó el prorector Donoso. Fundamental en la gestación y desarrollo de este doctorado a lo largo de sus 10 años ha sido sin duda el profesor Sergio Godoy Echeverri, quien a partir del año 2020 dirige nuevamente este programa. Queremos invitar al profesor Godoy a este escenario. Muchas gracias, señor prorector, señora decana, profesor Caleggi,
autoridades de la facultad, estudiantes, miembros de la Vicerrectoría de Investigación que están aquí, muchas gracias por venir. A pesar de que, y bueno, colegas, amigos del programa, en fin, el personal técnico que nos estaba apoyando, también el equipo de comunicaciones. Si bien yo solamente quisiera decir dos grandes cosas antes de darle pie a nuestro invitado, profesor Alexis Kalergis, cuya presencia no es fortuita. A pesar de que me han nombrado personalmente, yo creo que lo importante es que en estos 10 años el programa tiene una institucionalidad que va más allá de las personas. Y no ha sido un esfuerzo propio, sino que es un esfuerzo colectivo. Así que aprovecho a agradecer desde esos años, digamos, que compartimos penas y alegrías con Paulina, con estos proyectos de diseño, el apoyo siempre permanente de la universidad, de la rectoría, de la vicerrectoría de investigación, de tantos amigos de otras universidades como Oxford, Westminster, Annenberg, etcétera. Y también el apoyo de cada uno de ustedes, profesores, colegas, administrativos, los estudiantes que nos han alegrado la vida, hemos aprendido tanto juntos, ¿no? Hemos podido lograr en estos 10 años formar una comunidad no solo de excelencia académica, sino que una comunidad que se quiere, que está preocupada por el bienestar. En ese sentido yo creo que recogí muy bien el espíritu de la universidad. Y las dos cosas que quería mencionar al respecto, uno es este agradecimiento, porque este programa ha sido de todos ustedes y todos los que están aquí en este momento y los que nos están siguiendo en YouTube y los que nos ayudaron en su momento también en el proceso de diseño del programa y los amigos en el resto del mundo. Y la segunda cosa que quisiera decir tiene que ver con, en estos 10 años, a qué fase estamos pasando. Y por esto también le quiero dar el pie al profesor Kalergis, que este año, dirigiendo un instituto milenio de epidemiología, en un momento sumamente crítico para toda la humanidad, donde el profesor se ha destacado en contribuir al desarrollo de una vacuna contra el COVID-19, gracias a la intersección del Eduardo Arriagada, exdecano, se ha acercado a nuestro programa el profesor Kalergis para que nuestros estudiantes de doctorado pudieran colaborar de manera, desde el inicio, en la investigación que está haciendo en su centro, en su Instituto Milenio. Yo creo que es un reconocimiento enorme sobre el aporte de la comunicación, de las ciencias de la comunicación, al saber y al poder buscar soluciones para los grandes problemas que enfrenta la humanidad. No solamente, como ha solido ocurrir en el pasado, que nos pidan hacer el sitio web o las relaciones con la prensa, sino que hay un reconocimiento intelectual, académico, a la excelencia y la importancia de las comunicaciones y en general, por ejemplo, conductas preventivas en el ámbito de la salud pública. Así es que el hecho de que el profesor Kalergis esté aquí con nosotros como un invitado demuestra que estamos llegando a una siguiente etapa que coincide con estos 10 años. Inicialmente partimos, piensen, el primer doctorado, los fondos dedicados en la actual ANID para estudiar en comunicaciones son muy pequeños, comparado con las otras áreas del saber. Inicialmente, cuando partimos, la investigación que se hacía era esencialmente proyectos individuales desconectados entre sí, porque los proyectos Fondesit, por ejemplo, no tienen continuidad. Y también tesis que eran descontinuadas entre sí y, digamos, fragmentadas. La gracia de este trabajo que pensamos comenzar ahora, gracias al entusiasmo y el interés del profesor Kalergis y el apoyo de nuestro exdecano Eduardo Arriagada, tiene que ver con que ahora sí podemos consolidar equipos de trabajo en torno a grandes problemas, de manera que se puedan ir sumando estudiantes y profesores para generar un cuerpo de conocimiento que tenga mayor resonancia. Así es que con esto estamos partiendo segunda década, así es que esperamos que a los 20 años podamos hacer un recuento. Yo supongo que ya no estaré aquí, pero haremos un recuento también muy positivo de la etapa en que nos encontrará, que tendremos ahí, y ojalá nos veamos ahí y podamos entonces congratularnos por este esfuerzo en que
todos ustedes están participando. Les agradezco mucho y eso, estoy muy agradecido. Gracias. Muchas gracias, profesor Godoy. En nuestro constante afán de buscar y compartir el conocimiento y la innovación académica, hemos querido invitar a un científico de alta relevancia en nuestro país y también a nivel internacional. Él es el doctor Alexis Kalergis, bioquímico de nuestra universidad y doctor en microbiología e inmunología del Albert Einstein College of Medicine en Nueva York. El doctor Kalergis es además director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia y tuvo la responsabilidad de encabezar estudios científicos clínicos de la vacuna Sinovac. El doctor Kalergis nos acompaña hoy con la charla magistral Ciencias de la Comunicación y Bienestar Social, reflexiones desde la inmunología y la vacunación durante la pandemia. Vamos a preparar todo técnicamente para la presentación. Ya lo probamos, ¿eh? Si funciona. No se asusten. Después lo soporta. Se demora en soportarlo. Ahí lo soporto. Muchas gracias. El mensaje acá es que al comienzo uno no lo soportan y después lo soportan y lo toleran. Es divertido. Bueno, agradecer al prorector, Patricio Donoso. Hemos tenido oportunidad de estar trabajando en muchas cosas juntos en el último tiempo. A la decana también hemos tenido oportunidad de conversar, posibilidades de colaboración en ámbitos que ustedes espero poder transmitir la importancia que tienen. Por supuesto al profesor Godoy por la confianza y las palabras que dedicó a estas ideas que hemos estado discutiendo en los últimos meses en torno a colaborar. Y felicitaciones por los 10 años, que claramente hijo o hija de 10 años está entrando a la adolescencia, así que ojo, ¿verdad? Puede complicar. A la profesora Luz Márquez. Y bueno, a los estudiantes, profesores, profesoras, al equipo técnico claramente, por soportarme después de que la señal fue por el cable. Y bueno, a mi amigo Eduardo Arregada, con quien hemos estado en los últimos 2 o 3 años enfrentando cosas vinculadas con la comunicación del conocimiento y la evidencia científica, que ha conducido, por ejemplo, a una publicación que estamos actualmente tratando de está siendo revisadas en revistas por pares. Y una señal de que claramente hay un área, como decía el director Godoy, donde las ciencias de la comunicación se hacen fundamentales, más allá del mensaje, la comunicación misma, es el trabajo donde el conocimiento y la evidencia científica de un área en particular, en este caso vamos a hablar de vacunas, pero puede ser cualquier área, requiere de capacidades académicas, científicas del área de las comunicaciones para poder no solamente transmitir el mensaje, sino que también incluso evaluar el impacto que el mensaje tiene. Y es tan concreto como que una vacuna que puede ser segura y efectiva podría ser absolutamente inútil si la ciudadanía y las personas no confían y entienden de qué se trata, y eso es claramente el labor de las comunicaciones. Normalmente, muchas veces los científicos, las científicas no somos muy buenos comunicadores y por eso necesitamos ayuda en términos de vincular la comunicación. Así que mi aproximación a esta colaboración que hemos iniciado es bastante en la línea de aprender. Yo creo que hay mucho que un científico como yo puede aprender de lo que hacen en la Facultad de Comunicación, y ese es mi espíritu en torno a lo que les voy a contar ahora. Bien, entonces no puedo dar esta presentación sin ponerla en el contexto un poco de cómo la epidemia, las enfermedades que han estado presentes en la historia por mucho tiempo, sin duda
han tenido un impacto en cómo se transmite la información. Enfermedades como la viruela, ahora está de moda la viruela del mono, ¿verdad? Esta es una viruela distinta, afortunadamente la del mono es bastante más leve, esta podría ser muy terrible, ha estado con la humanidad, estuvo con la inmunidad por muchos siglos, muchas pandemias, muchas situaciones graves de salud que justamente gracias a la vacunación y a la confianza en la vacuna, esta enfermedad fue erradicada. El único ejemplo en la historia del ser humano que esta enfermedad es erradicada. Y esto no solamente se debió al hecho de que se generaron vacunas, sino que hubo confianza ciudadana en estas. Y eso permitió, obviamente, su efecto. Y lo mismo ha pasado con otras enfermedades, como el caso de la polio, el sarampión, la rubiola y las paperas. Entonces podemos decir en general que la ciencia, por muchos años de trabajo, y hay un espacio también interesante acá para lo que se define como el conocimiento no científico, ¿verdad? No todo el conocimiento es científico. Entonces, por ejemplo, es notable, y en el contexto del trabajo en el Consejo de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, hace algunos días atrás entregamos esta estrategia de ciencia al presidente Boric. Resulta que en esa estrategia hay una línea que tiene que ver con conocimiento no científico, es decir, conocimiento derivado de cultura ancestral. Y es notable, y como parte de la discusión en torno a este punto en el Consejo, que discutimos el hecho que, por ejemplo, la vacunación existió o se practicó por varios años, incluso siglos, en otras regiones del planeta, antes que en las regiones donde domina el conocimiento tradicional científico, como Europa y Estados Unidos. Y eso tuvo que ver principalmente con que ese conocimiento que salvó vidas, muchos, probablemente millones de vidas, en países como China, Turquía, fue recién asimilado por la ciencia tradicional en el siglo XVIII-XIX, siendo que ese conocimiento no científico previo fue muy importante. Así que la concepción de que las vacunas son seguras y efectivas tiene siglos, pero la ciencia validó eso más bien recientemente. Y eso es lo que muestra este gráfico. Tenemos el desafío en nuestro país, como otros países en vía de desarrollo, de esta brecha en términos de la capacidad de acceder a vacunas, producir vacunas que sean de la especificidad y la necesidad de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y por lo tanto, esta brecha que ocurre entre países industrializados y países en vía de desarrollo es algo que tenemos que trabajar en resolver. Publicamos este trabajo el 2018 y fue bien importante en la pandemia, en que mostrábamos que los países que tienen capacidad de producción de vacunas, por ejemplo en nuestra región está Brasil, Argentina, México y Cuba, tienen respuestas frente a situaciones de enfermedades prevenibles por vacunas más rápidas. En nuestro país en particular tuvo producción de vacunas hasta finales de los 90, comienzo de los años 2000, y por eso es que desde la Universidad Católica, en colaboración con la Universidad de Chile, la de Antofagasta, hemos trabajado en un proyecto que también ha tenido un impacto en términos del mensaje importante para poder recuperar esta capacidad. Y una de las iniciativas tiene que ver justamente con la colaboración con Sinovac y esta eventual instalación de una planta de manufactura en la región metropolitana y un centro de investigación que hace unos días atrás recibió la primera aprobación por parte del Instituto de Salud Pública, que va a estar en el Centro de Innovación. Así que hemos trabajado en esto y ha ido de la mano este trabajo con lo que es comunicar la importancia de recuperar no solamente el acceso a las vacunas, sino que también la capacidad de producirla. Entonces, vemos desde la universidad y el grupo de investigadores que hemos trabajado en esto, las vacunas como un bien público. Creemos que una herramienta que salva vidas tiene que ser considerada como un bien para la ciudadanía. Así que hemos planteado siempre el trabajo con esta mirada. A pesar de eso, y volviendo al tema del mensaje y cómo uno comunica la información, justamente la
el cuestionamiento de la seguridad, el cuestionamiento de la utilidad de la vacuna ha tenido oídos en países desarrollados, en particular Estados Unidos y Europa, con brotes donde enfermedades que habían sido controladas, consideradas prácticamente erradicadas, como el sarampión, a comienzos de los años 2000, después de 10 años bastante favorables, empieza a reaparecer esta enfermedad justamente a causa de que la ciudadanía, las personas, la sociedad empiezan a escuchar este mensaje equívoco de falto de evidencia científica de no vacunar. Entonces el mensaje, nuevamente, cómo lo comunica, la cantidad de la información afecta, al punto que en Estados Unidos ya el sarampión está casi de vuelta como una endemia, y eso es lamentable porque efectivamente estamos hablando de una enfermedad totalmente prevenible. Hace poco hubo un caso de una enfermedad de tétano que no se veía hace mucho tiempo. La persona, el niño que tuvo esa enfermedad la pasó muy mal, y la cuenta del hospital, porque los médicos no habían visto un caso de tétano en 30, 40 años, tuvieron que hacer muchos exámenes, fue una cuenta de casi $1 millón por una enfermedad prevenible, con unos pocos dólares, y obviamente lo muy mal que lo pasó este niño. Así que es un problema real el mensaje en torno a la vacunación. Y en Chile, afortunadamente, desde los sucesivos gobiernos, las sucesivas autoridades en salud, se ha instalado en el país una cultura pro vacuna. Podemos decir que nuestro país en general es un país pro vacuna, pero a pesar de eso pensamos que es importante estar permanentemente trabajando en comunicar de manera simple, entretenida, sencilla, elementos relacionados con las vacunas. Y es por eso que justamente un año antes de que empezara la pandemia en Chile, en marzo del 2019, inauguramos esta iniciativa que se llama Museo de la Inmunología y la Vacunación, que fue un trabajo hecho principalmente por estudiantes de la universidad, de pregrado y doctorado, coordinados por una diseñadora, que transformaron el concepto científico en imágenes. Esta fue la inauguración en el Centro de Extensión y explica mucho mejor la historia, este pequeño video que voy a mostrar respecto a este museo. Vamos a hacer la inauguración de esta primera muestra del Museo de la Inmunología y de la Vacunación, que se llama Eternalismo. Principalmente son alumnos que fueron los creadores de las ideas de lo que vamos a mostrar. Junto con la diseñadora está el doctor Calergis, y también hay gente del laboratorio, alumnos de doctorado, investigadores que vinieron a colaborar. 10 de las grandes. 10 de estas, sí. De estas. Empecemos El objetivo de la muestra es posicionar el concepto de la comunicación científica. En particular, nos interesa enseñar cuál es el origen de estas enfermedades y al mismo tiempo demostrar que la vacunación es una manera de prevenirlas. ¿Qué enfermedades? Este de enfermedades sería o de paretidis. Traer a la Trinidad, que fue la directora creativa, la diseñadora, la que armó la mayoría de los proyectos, fue darle vida a eso, fue darle vida a las cosas que nosotros teníamos en mente. Claro, lo que nos falta ahora es... Sentí que era algo muy nuevo, muy innovador, mezclar dos áreas, que es el diseño, el arte por un lado, y la ciencia y la inmunología por el otro. Al principio fue súper difícil porque ellos manejan ya un cierto lenguaje científico que ni yo ni el resto de las personas que no estamos involucrados en el área de la ciencia lo sabe. Nos bajó del mundo científico y nos dijo, así la gente lo va a poder entender. Entonces fue como ese papel que nos faltaba. Al principio ellos tenían su lenguaje, yo tenía el mío, chocábamos todo el rato, y después cuando logramos llegar a un punto medio de poder comunicarnos de una mejor manera, fue que todo empezó a fluir, el museo empezó a avanzar y hasta lo que tenemos ahora. Se pueden hacer las cosas cuando uno quiere. Nosotros partimos de nada, partimos de hagan un museo. Y ahora ya estamos a puertas de estrenarlo, entonces con eso uno se queda. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Realmente estoy muy emocionado por la convocatoria
Hemos denominado esta muestra eternalismo porque persigue incluir el pasado, el presente y el futuro de la inmunología y la vacunación, es decir, un rango eterno de tiempo. Como autoridades no podemos más que felicitar y agradecer muy sinceramente esta iniciativa. La inmunología y la vacunación en la historia de la humanidad tienen logros importantes que hoy se continúa trabajando por mejorar la salud de todos los seres humanos. Uno de los objetivos que tiene en particular el Instituto Milenio es que la ciencia sea ciudadana, es decir, que la ciencia sea de todos. Los estudiantes son claves porque son creativos, son dedicados, comprometidos y muchos de ellos ven esto como una oportunidad de proyectarse desde su quehacer universitario hacia la sociedad. Algunas familias lamentablemente cometen el error de optar por no vacunar a sus hijos o hijas y estos estudiantes se dieron cuenta que a través de esta iniciativa podrían aportar a resolver este problema que es de altísimo impacto a nivel mundial. Al final la vacunación no es propia, no solo yo me estoy protegiendo, yo estoy protegiendo a ustedes, lo estoy protegiendo a todos, o sea, la vacunación es un concepto súper lindo y hay uno que se llama la vacunación del rebaño. El rebaño seríamos todos nosotros. Entonces, si una oveja de ese rebaño no está vacunada, empieza a contagiar a toda la otra. Entonces, eso es lo bueno de la inmunología y de la vacunación, que no es uno el que se está protegiendo. Además de uno, es al resto. De una clase de inmunología nace un poco también esta inquietud, las ganas de hacer un museo, las ganas de poder comunicar de distinta manera y que no todo quede en un libro, no todo quede en un paper o en una publicación fuera del país, sino comunicar también lo que ellos están haciendo en su país y a su gente. Hay que enfocarse en hacer divulgación, eso es lo importante, en llegar, en transmitir, en encantar. La divulgación científica tiene como objetivo, finalmente, que el conocimiento que generamos sirva a la sociedad, para contribuir en nuestro imaginario, para inspirarnos, para tomar decisiones. Y eso es un rol fundamental de la ciencia. Que es educar más que todo, es llevar la ciencia a la gente. La verdad que he pasado muchos años bien encerrada en un laboratorio, conversando harto con alumnos, pero de temas muy científicos y del experimento y hacerlos pensar y el pensamiento científico, cómo razonar. Y eso fue el propósito que en un momento le dije al doctor Calergi, me encantaría hacer algo distinto, de difusión, de poder llegar más a la población, de salir, de mostrarse un poquito más. Para mí también es un tremendo aporte, una oportunidad que uno no deja de poder hacer cosas nuevas en la vida, digamos. Hay tiempo para todo. Quizás sería bueno dejar las luces un poquito, eso, genial. Esta iniciativa estuvo hace poco en Concepción, en abril estuvimos allá y ahora la vamos a traer de vuelta a Santiago. Bueno, ¿qué pasa en la pandemia? Ocurre esta situación de un virus que encuentra a la humanidad completamente desprotegida y hemos visto, conocemos bastante las catastróficas consecuencias que ha tenido. Y algunas reflexiones relativamente rápidas que nos dimos cuenta tempranamente que el desarrollo de vacunas era un proceso social, asociativo, entre investigadores y que las colaboraciones podían conducir al vínculo tal que pudiera permitir el contar con vacunas en Chile, pensando que no tenemos capacidad de manufactura. Y brevemente respecto al virus, es un virus como otros virus respiratorios, virus RNA, bastante simple, son solamente 14 marcos de lectura abierta, el ser humano tiene 25.000, o sea, realmente increíble como algo tan aparentemente simple como este virus puede hacerle daño a una especie tan, entre comillas, compleja como la nuestra. Causa una enfermedad en la que la infección tiene un efecto en la respuesta que causa hiperinflamación y daño, y por lo tanto, si uno quiere proteger, necesita neutralizar el virus y la manera de lograrlo es por medio de las vacunas. Hay varios efectos del virus más allá de las vías respiratorias, que lo principal tiene efectos bastante importantes en otros tejidos como sistema nervioso central, sistema gastrointestinal y también la piel. Y si uno quiere abordar a este virus, lo ideal es atacarlo con todos los blancos o elementos que contiene, y es por eso que estos son
son 4 proteínas, la proteína Spike, que ustedes han escuchado mucho probablemente, pero además está la proteína en la envoltura de la membrana y la nucleocápside. Entonces, nos hicimos parte del comienzo, desde enero, febrero del 2020, al desarrollo acá en la universidad de una vacuna. Y decidimos un camino particular que se llaman vacunas con bacterias vivas atenuadas recombinantes, que permite vacunar desde el nacimiento. Y optamos por una tecnología que habíamos ya desarrollado previamente en torno al virus sincicial, que usa como fundamento la BCG, que es la vacuna de la tuberculosis, que tiene un uso global bastante, hasta el día de hoy global. Gran parte de los países del planeta ocupan esta vacuna. Y observamos también algo que publicamos, esto fue en abril del 2020, fue nuestra primera publicación en torno a vacunas de coronavirus, en que observamos que los países que tenían un programa de vacunación para tuberculosis en base a BCG tenían tasas menores de coronavirus durante las primeras semanas del brote, comparado con los países acá en azul que no tienen esta estrategia de vacunación. Y propusimos esta vacuna que buscaba justamente evitar este fenómeno hiperinflamatorio dañino que ocurre en las vías respiratorias por medio del entrenamiento adecuado del sistema inmune. Bueno, esa vacuna la completamos el 29 de julio del 2020. Fue la fecha en la que estos investigadores, que son parte del laboratorio, y siguen hasta el día de hoy trabajando incansablemente, jóvenes científicos y científicas, lograron la formulación que buscábamos, y desde ahí iniciamos el trabajo conducente a estudios clínicos. Eso obviamente fue, dada la magnitud de esta enfermedad y la importancia que tenía la vacuna, el trabajo que estábamos haciendo en la UC fue destacado en varios medios internacionales, pero quisiera mencionar dos: una revista científica que se llama Nature, que es una revista de alto impacto, que habla que los científicos latinoamericanos se sumen a la carrera por la vacuna, y me encanta el título que dice "Nadie vendrá a rescatarnos", y también el New York Times tenía, o debe todavía estar ahí, un seguimiento del desarrollo de vacunas, y incluyó a nuestra universidad como una de las que estaban desarrollando vacunas. Simultáneamente, y en base a la historia previa de trabajo con diferentes investigadores en otros países, fue que las colaboraciones con Estados Unidos, con Israel, con Francia y con China se activaron por completo. Tuvimos invitaciones a participar de varios trabajos en conjunto, porque somos parte formalmente de una red de centros internacionales que hace estudios en torno a vacunas. Y decidimos, les voy a explicar brevemente por qué avanzar con China. Pero además pensamos que era importante crear una estructura nacional que pudiera abordar estos estudios, porque claramente solo en la UC no íbamos a poder. Entonces creamos un consorcio con 11 universidades que formalmente está constituido en un convenio para solamente hacer estudios en torno a vacunas y terapias para COVID-19. Y bueno, finalmente decidimos trabajar con China porque el diseño de su vacuna es muy parecido conceptualmente al diseño de la vacuna que estábamos haciendo en la UC. Y por eso es que esta diplomacia científica, que creemos puede tender puentes y cruzar fronteras, fue tan importante. Veníamos ya de varias interacciones anteriores con diferentes grupos, universidades y empresas en China, pero fue clave este congreso en Beijing en el 2019, en que presentamos ya con más detalle el trabajo que habíamos hecho en la UC en sincicial. Y decidimos finalmente todas las opciones avanzar con Sinovac, primero porque la vacuna era una vacuna segura en historia, todos los antígenos y condiciones de mantención equivalentes a las que tenía nuestra vacuna, 4 grados Celsius. Y esto es una línea de tiempo rápidamente. Fíjense que todo pasó gracias justamente a esta experiencia previa de investigación y desarrollo. Por eso me gustó escuchar lo que dijo la decana, la importancia de la investigación y desarrollo en nuestras facultades. Eso sustentó la colaboración con Sinovac. Llega la pandemia, firmamos los primeros acuerdos, ya hemos firmado varios acuerdos, iniciamos un estudio científico en conjunto, se aprueba la vacuna en menos de un año del inicio del trabajo,
y vemos que hoy en día el foco principal es la población pediátrica, ¿verdad?, que fue algo clave también abordar, aprobación de la vacuna para población pediátrica, no solamente en nuestro país, sino que en otros países. Y estamos actualmente, además de ejecutando estos estudios, trabajando en un centro de investigación y desarrollo de vacunas en la universidad. Y un pequeño detalle también, la primera publicación fuera de China fue la nuestra, y eso también fue clave porque hicimos algo ahí particular, que fue hacer público el paper o la publicación antes de que fuera revisado por pares. Había demasiada presión, principalmente redes sociales, y en el momento que lo publicamos, esto como preprint, ¿verdad?, previo a la revisión por pares, hubo una explosión de Twitter porque lo que ocurre con estas publicaciones en preprint es que se discuten en redes sociales, o sea, decenas de miles de comentarios, obviamente no los leímos todos, pero algunos de ellos muy buenos comentarios en términos de críticas, ¿verdad?, positivas, constructivas. Entonces, esta vacuna, bueno, se publicó en Science, su descubrimiento, y luego se hicieron estudios clínicos en China, que nosotros, por supuesto, pudimos revisar en detalle, y se publicaron estos estudios clínicos en sitios que son bien prestigiosos, como este sitio. Luego, publicaciones de alto impacto, que claramente nos convencieron de que era un buen aliado científico con quien trabajar. Firmamos este acuerdo de colaboración entre la universidad y Sinovac, y este acuerdo tenía dos componentes centrales. Uno, el diseño y trabajo conjunto en la ejecución de este estudio científico clínico, y un segundo elemento central, que era que si la vacuna resultaba ser segura y eficaz, Sinovac debía entregar durante los primeros 3 meses a la universidad una cantidad importante de dosis, pero la universidad tenía el derecho de transferir esta potestad, ¿verdad?, esta cláusula del convenio a un tercero designado por la universidad, que por supuesto fue el Estado de Chile a través de un convenio que firmamos con el Ministerio de Salud. Entonces, es decir, este elemento, esta cláusula de suministro de vacunas, la dejamos en manos del gobierno con el Ministerio de Salud, y nosotros nos enfocamos en lo que sabemos hacer, que es la investigación científica y clínica. En paralelo publicamos algunas cosas. Les muestro este artículo en una revista que se llama Diplomacia. Publicamos 2 trabajos, de hecho, durante la pandemia, sobre la importancia que tiene la vinculación más allá de la colaboración científica tradicional, sino que también con ese elemento de acercamiento con entidades más bien del mundo de las relaciones exteriores y vínculos diplomáticos, que fueron claves para poder lograr el acceso a las vacunas. Entonces trabajamos lo nuestro, que es el diseño del protocolo, la aprobación de los comités, evaluación del Instituto de Salud Pública, y finalmente en septiembre del 2020, agosto-septiembre del 2020, el ISP aprueba nuestro estudio y nos permite iniciarlo, y lo registramos, por supuesto, en una plataforma pública rigurosa como esta, que se llama clinicaltrials.gov, y pudimos iniciar este estudio en centros en Santiago, varias universidades y hospitales, y también en la quinta región. Y como parte de este estudio observamos que la vacuna era segura. No les voy a mostrar, por supuesto, todos los resultados, pero la vacuna es segura. Y algo muy importante que muestra esta animación es que tiene la capacidad de producir anticuerpos que pueden neutralizar al virus, un elemento central en la inmunidad. Es decir, la vacuna tenía la capacidad de producir anticuerpos y que estos anticuerpos neutralizaban al virus. Y eso, por supuesto, fue lo que comunicamos permanentemente. Acá este elemento nuevamente de ir comunicando el avance de la ciencia antes de publicar los trabajos. Vimos que una dosis no era suficiente, y 2 semanas después de la segunda dosis se lograban niveles de anticuerpos significativos. Y ahí llegó el concepto de 2 semanas después de la segunda dosis. Y grados de positividad o seroconversión de las personas vacunadas bastante altos. Además de la función de los anticuerpos, hay un elemento de la respuesta inmune
que se llama linfocitos T. Son células que circulan por nuestra sangre y estas células son claves porque cuando encuentran células, en este caso una célula sana, la toleran, ¿verdad? Es una célula que no hay que hacerle nada porque es una célula sana. Pero, por el contrario, si es que la célula con la que se encuentra este linfocito es una célula infectada con un virus, como sería el caso de una célula infectada con el coronavirus, esta célula se activa, la célula inmune, debe destruir a la célula infectada y este proceso de reconocimiento y destrucción de la célula infectada es clave porque controla la infección. Y por supuesto, como parte del estudio, medimos en las personas que participaron en el estudio la respuesta inmune mediada por linfocitos y células y tuvimos resultados muy buenos, sugiriendo que la vacuna tenía se veía prometedora. Entonces, sacamos una cantidad importante de conclusiones que fuimos entregando mensualmente al Ministerio de Salud y al ISP, pero básicamente es una vacuna con una muy bajo nivel de reacción adversa. De hecho, de todas las vacunas aprobadas, la que tiene menor nivel de reacción adversa, y por supuesto es una vacuna que genera inmunidad. Publicamos una serie importante de artículos. Esta semana tuvimos la buena noticia que 2 artículos fueron aceptados adicionales en revistas de alto impacto, donde la evidencia científica en torno a esta vacuna estaba haciendo pública y revisada por pares. Esto, por supuesto, nos permitió fortalecer nuestras capacidades académicas, científicas, en conexión con otras universidades y también con otros países. Trabajamos de la mano con Brasil, Turquía y también Indonesia en el desarrollo de estos estudios. Lo que buscábamos desde un comienzo era lograr acercar esta vacuna desde China a Chile muy bien y muy importante para estudiarla y ser parte de su desarrollo, pero lo principal era lograr que la población chilena se vacunara. Entonces, cuando empezamos a reportar los buenos resultados frente a las agencias regulatorias nacionales e internacionales, la vacuna fue auditada en terreno. Es la única vacuna que ha sido probada en Chile que fue auditada en terreno por parte del ISP. Acá están las personas del ISP visitando China y auditando, haciendo una inspección en la planta. Finalmente, los datos más la calidad de la planta en China permitieron que en enero del 2021 la vacuna fuera aprobada para uso de emergencia. Y eso activó este elemento del convenio entre la UC y Sinovac, que fue transferido al Ministerio de Salud, para que Chile pudiera en propiedad iniciar una campaña de vacunación gracias a la llegada bastante rápida de varios millones de dosis de vacuna. Y eso puso a Chile en el ranking de los países con mayor eficiencia en la vacunación. Pero nuevamente, no nos olvidemos que la vacunación era voluntaria y por lo tanto las personas que se vacunaban tenían que decidir vacunarse. Y eso tiene que ver mucho con la información que fuimos comunicando. Y el impacto fue bastante claro. Esta fue la primera ola del 2020. Fíjense cómo venía la segunda ola del que iba a ser la segunda gran ola del 2021. Si no es por la campaña de vacunación, estos números hubiesen seguido aumentando, pero vemos que en el momento que se inicia la campaña de vacunación hay una caída importante de casos y, por supuesto, de fallecimientos y casos graves que requieren UCI. Luego la ola de la variante Delta fue bastante controlada y Omicron, que fue gigantesca en número de casos por la contagiosidad del virus, tuvo pocos casos graves comparados con los casos que ocurrieron. Y lo mismo se observó en otros países que en base a los antecedentes que entregamos de los estudios hechos en Chile, iniciaron también la vacunación como Brasil y Uruguay, donde los análisis del efecto poblacional de la vacuna fueron muy positivos. De la mano con nuestro estudio, el Ministerio de Salud informó la efectividad de la vacuna a nivel poblacional y las tasas de efectividad fueron muy altas comparadas con otras vacunas previas como influenza.
influenza tiene una efectividad del 39%, y esta vacuna partía con una efectividad de un 67%, lo que está bastante bien. Entonces pudimos concluir que la vacuna es segura, el requerimiento de 2 dosis, los anticuerpos, lo importante es que los datos que generamos en el estudio que hicimos desde la Católica con otras universidades pudieron predecir bien el efecto de la vacuna poblacionalmente. Entonces está todo muy bien, pero nuevamente llegamos a un momento de una suerte de pseudocrisis. Y nuevamente cómo hay que comunicar, por supuesto la transparencia de la ciencia es clave, pero ¿cuánto dura la inmunidad? Fue una pregunta que nos hicimos. ¿Cuánto tiempo dura esta inmunidad que provocan las 2 dosis de la vacuna? ¿Van a ser necesarias dosis de refuerzo? Ya sabemos la respuesta. La capacidad de proteger contra las variantes y también el efecto de la vacunación o la necesidad de vacunación de población infantil. Entonces, tuvimos que informar, y esto fue también algo que el contar con apoyo de una mirada de ciencias de la comunicación es clave, porque lo que observamos fue que a los 6 meses después de la primera dosis hay una caída importante de los anticuerpos, y esto lo supimos muy temprano, lo supimos en marzo, abril del 2021, por lo tanto, tempranamente informamos estos resultados de manera que el Ministerio de Salud pudiese empezar a preparar la dosis de refuerzo. Como resultado de eso, se incorporó la dosis de refuerzo a nivel poblacional, pero nosotros también en nuestro estudio, y pudimos ver que esta caída que se observa en los anticuerpos se revierte por completo gracias justamente al refuerzo de la inmunidad, y tenemos incluso una 4ª dosis, observamos que hay un nivel sostenido de inmunidad gracias justamente a estas 4 dosis o esquema de 2, primer refuerzo, segundo refuerzo, y hoy día está en discusión, bastante presente en los medios de comunicación, la necesidad de una 5ª dosis. Por lo tanto, este análisis de la caída de la inmunidad a los 6 meses que se revierte gracias a la dosis de refuerzo fue algo muy importante de comunicar para promover justamente la toma de decisión por parte de Salud Pública. Este trabajo nosotros lo publicamos, lo hicimos público a través de un preprint y fue destacado por la OMS como un artículo de lectura para los países que estaban tomando decisiones en torno a la vacunación. Y el Ministerio de Salud, al medir la efectividad de la vacuna, vio un aumento del 56% que había bajado del 67 al 56, subió al 80% justamente gracias a este refuerzo de inmunidad. Medimos también la respuesta para todas las variantes, hemos medido la inmunidad para todas las variantes y afortunadamente hemos visto que si bien los anticuerpos bajan, si uno mira acá, esta es la variante Delta y vemos acá Omicron, vemos que la respuesta inmune de los linfocitos, que son esas células que le mostré la inmunidad, se mantiene alta. Y eso explica por qué hemos respondido en general también como país. A pesar de que han habido muchos casos y lamentablemente personas que se han enfermado, la proporción ha sido baja gracias justamente a la inmunidad que generaron las vacunas. Uno de los problemas que enfrentamos, y la UC fue bien sensible respecto a ese punto, fue que mientras los países como Israel, Estados Unidos, también el nuestro, avanzaban en la vacunación en la población adulta, empezó a darse un fenómeno de aumento en los casos de COVID en población infantil, población pediátrica. Por lo tanto, se inició vacunación pediátrica en algunos países, pero había que hacer estudios para poder llevar eso adelante. Y lo que hicimos fue estudiar mucho este punto en particular, porque obviamente la población infantil es en general de mayor preocupación. Y en el caso puntual de el muy temido PIMS, que es un fenómeno hiperinflamatorio que ocurre en algunos casos de infección. Y por eso es que decidimos iniciar este estudio que está siendo todavía ejecutado desde Antofagasta hasta Puerto Montt, con la participación de varios niños y niñas que tuvieron muy buena respuesta a la vacuna en términos de seguridad, pero lo más notable es que los niveles de anticuerpos fueron incluso superiores a lo que se observaron en las personas adultas. Y todos los casos COVID
que hemos tenido en el estudio han sido casos leves, es decir, niños incluso que tienen comorbilidades han respondido bien gracias justamente a la vacunación. Una vez que estos datos estuvieron disponibles, el Ministerio de Salud y el ISP decidieron iniciar la vacunación nacional. Varios millones de niños y niñas se han vacunado y los datos son muy favorables. El PIMS ha disminuido muchísimo y lo más importante también, el nivel de efectos adversos, que este es un informe público del ISP, habla del orden del 0,11% de SAVIS o 0,011% de efectos adversos a raíz de las vacunas. Así que muy segura la vacuna. Estos datos sirvieron para, nos fueron solicitados, se nos solicitó presentar en Brasil frente a la agencia regulatoria, frente también a las sociedades de pediatría, de inmunología y también frente a medios. Esto fue discutido en medios en Brasil y finalmente en base a los datos de la UCE y los datos del Ministerio de Salud, la vacuna fue aprobada en lo que es la población pediátrica más grande de América, incluyendo Estados Unidos. Así que eso fue muy importante porque no tenían vacunas para población infantil en ese momento. Entonces este trabajo se logra gracias a la investigación básica y la investigación clínica, el sector público, el sector privado, la colaboración internacional sin duda, pero vuelvo al punto que mencioné al comienzo, la confianza ciudadana. Si no hay confianza ciudadana, la vacuna no sería útil, porque necesitamos que las personas se vacunen voluntariamente. Y es por eso que partimos desde estos estudios con una mirada que yo creo que está bien representada en esta editorial de Nature, que indica que la confianza en las vacunas necesita una transparencia radical de la ciencia. Y eso no se logra solamente a través de las publicaciones científicas, no se logra solamente a través de conferencias que pueden dar los directores o los investigadores que están en los estudios, sino que ahí es donde los medios de comunicación juegan un rol clave. Y se me quedó esto. Ahí está. Entonces, durante toda la pandemia, tuvimos que estar presentes en medios de comunicación de manera permanente, a diario. En algún minuto decidimos no hacerlo porque pensábamos que era también mucha exposición, pero cuando no lo hicimos, empezamos a darnos cuenta que era un error porque se hablaba de lo que estábamos haciendo y eran otras voces las que hablaban y a veces no acertaban en el mensaje o se equivocaban de frentón en lo que estábamos haciendo. Entonces, el grupo tuvo que asumir este desafío, que es estar presente en los medios de manera permanente y a diario prácticamente durante mucho tiempo. Junto con redes sociales, sin duda son hoy día el medio de comunicación más masivo. Tienen varias virtudes, pero también tienen varios defectos y, por supuesto, creemos que es muy importante cientificar las redes sociales y el rol que podemos jugar al respecto es fundamental. Pensamos que las redes sociales son lugares donde la evidencia debería estar más presente, la evidencia científica. Hoy en día las redes sociales se usan principalmente para transmitir mensajes que son de una extensión corta, pero uno podría incluir en esos mensajes citas o vínculos a lugares donde está la información o la evidencia completa para que las personas puedan tomar la decisión correcta. Y también tener en cuenta que la ciencia no está escrita en piedra, sino que va cambiando prácticamente a diario, y en particular las vacunas fue así. Entonces, lo que ocurría en redes sociales claramente era de importancia. Entonces, por una parte está el experto técnico que trabaja en la materia y puede comunicar de manera escrita o en medios como radio, televisión. El rol del gobierno muy clave en términos del mensaje, y eso ha sido permanentemente discutido, cómo se transmite el mensaje de la pandemia. Esto es un tema a diario de discusión pública.
Y finalmente, cómo el público puede acceder a la información y qué contiene esta información, ¿verdad? Cuánto de cierto hay en la información que el público accede. Entonces, yo creo que esto requiere una mirada en profundidad, un análisis, y por eso que la colaboración con la Facultad de Comunicaciones yo la veo con mucha esperanza y entusiasmo, porque hay un espacio acá de completar, mejorar un modelo como este a fin de promover una comunicación científica transparente, verídica y también efectiva. Lamentablemente hay mucho espacio para comunicación equívoca, ¿verdad?, que puede tener resultados muy negativos. Les dije el ejemplo al comienzo de el sarampión y el tétanos, pero hoy en día en COVID estamos viviendo eso diariamente por personas que fallecen por no vacunarse, simplemente por desinformación o escuchar el mensaje equivocado, o bien también no entender el mensaje correcto. El mensaje correcto, si no es entendible, es como que fuese un mensaje incorrecto. Y fue en ese contexto que durante el 2020-2021 hicimos un trabajo con Cristian Huepe, Eduardo Arregá y Juan Walker, donde hicimos un análisis de las actividades de redes sociales en torno a la vacunación, y los resultados fueron bastante impresionantes. Y les muestro solamente una figura, una figura del paper que estamos actualmente tratando de publicar. Lo que observamos es que uno podría agrupar a las comunicaciones en Twitter en 4 diferentes categorías. Personas que tuitean siempre a favor de las vacunas y personas que tuitean siempre en contra de las vacunas. Y así que estos son 2 grupos como ya tradicionales, extremos, que son inamovibles. Pero hay 2 grupos que se definieron en este estudio, que definimos como los promotores de la vacunación, que no se definen en sí mismos pro vacuna, sino que más bien con una postura objetiva frente a la vacuna, pero el mensaje es claro y nítido y conducen a la vacunación. Y un grupo que también se define como pro vacuna, que los denominamos los inhibidores de la vacunación, que el mensaje es tan confuso, es tan difícil de entender, que más bien generan duda, y eso conduce a disuadir a la persona de vacunarse. Y, por supuesto, les podemos compartir este trabajo, todas las conversaciones, ¿verdad? Es bastante notable que normalmente las posturas más extremas contra la vacunación tienen pocas interacciones con los otros grupos, o son citados bastante poco, mientras que los que son declarados pro vacuna están siempre siendo citados, y particularmente los que son pro vacuna y con una postura más bien objetiva. Entonces, hay un trabajo acá, hay un proceso de comunicación al interior de redes sociales que es clave y que nos permitió identificar este grupo clave, que es el grupo que se define como inhibidor de la vacunación, a pesar de ser expertos en el tema y trabajar a favor de la vacuna. También, en colaboración con un equipo que hizo un análisis de la percepción ciudadana y el interés por la confianza en las vacunas, se observó que las 2 vacunas en Chile que tuvieron durante la etapa más crítica de la pandemia y la vacunación, tuvieron más confianza, fueron Pfizer y Sinovac, que iban cambiando en posiciones durante el proceso de la vacunación. También hay mucho prejuicio frente a una vacuna u otra, por lo tanto la evidencia científica es libre de prejuicio, y eso por eso es que también es importante transmitirla adecuadamente. Entonces, las ideas que hemos tratado de transmitir durante toda la pandemia es que no existe una vacuna perfecta, hay que, en el fondo, transmitir claramente que los efectos adversos son algo común de las vacunas, ¿verdad? Lo peor es negarlos, y son parte de la vacunación, como es parte de cualquier medicamento que uno reciba.
El concepto del contagio, esto también fue bastante controversial. En algún minuto se instaló que la vacuna tenía como función prevenir que uno se contagiara, cuando nunca ha sido la función de la vacuna prevenir el contagio. Lo que previene la vacuna es la enfermedad y la transmisión. Todo lo que tiene que ver con la efectividad de las vacunas en Chile, los estudios en Chile y en otros países, permanentemente en medios de comunicación, muchas veces, en particular en redes sociales, de manera confusa, con números interpretados a la rápida, y también el concepto de que la vacunación es uno de los pilares para abordar la pandemia, pero que requiere también otros elementos. Y quería destacar dos ejemplos de comunicación que estuve, por supuesto, mirando bastantes opciones. No puse el reportaje un poco largo, pero en el fondo Ramón Ulloa acá hace un análisis genial de lo que es medir eficacia en un estudio clínico. Su equipo, junto con él, explican cómo se calcula la eficacia de una vacuna. Porque era un momento en que comparaba la vacuna A con la vacuna B, la vacuna C, todo eran estudios distintos, ¿verdad? Y por lo tanto no eran comparables, pero la gente no solamente, muchas veces técnicos, ¿verdad? Personas especializadas hacían estas comparaciones, pero lo que hace en el fondo Ramón y yo en este reportaje es explicar con detalle, pero simplemente, de una manera simple, cómo se define qué significa la eficacia de una vacuna. Y también destaco acá a Mónica Rincón, que hace una nota sobre lo que es la desigualdad a la vacunación. Es decir, países como el nuestro, con un acceso temprano a las vacunas, en parte debido a estas colaboraciones científicas que les mostré desde la universidad, tuvimos esa fortuna, ¿verdad?, de poder acceder tempranamente a las vacunas, pero otros países no tenían ese privilegio, y por lo tanto el resultado era que estaban con altos índices de COVID y por supuesto amenazaban a todo el resto del planeta y en particular a los países vecinos. Entonces, estos son dos ejemplos de muchas notas desde las comunicaciones que han sido importantes y son tan importantes que lo mejor es lo que salió hoy en la mañana. Fue esta nota en el Mercurio, que probablemente ustedes lo vieron, que no es resultado únicamente del desarrollo de las vacunas, de que las vacunas hayan funcionado, sino es también el resultado del trabajo que se ha hecho desde las comunicaciones, porque para que hayan este nivel de efecto en prevenir fallecimientos, las personas tienen que vacunarse, y mensajes como los que dieron en su minuto Ramón Ulloa y Mónica Rincón, así como muchos otros y otras periodistas, son claves para que este resultado que hoy día se publicó en el Mercurio existan, sea una realidad. Y esta es la situación mundial, es decir, hay una tasa de vacunación muy alta y ciertos territorios con mayor nivel de vacunación que otros, algo que sigue siendo un desafío. Esto es un problema que está actualmente presente. Sigue existiendo esta desigualdad de la vacunación que tenemos que abordar. Bueno, eso quería contarles, agradecerles a los equipos que han participado en la Universidad Católica, en otras universidades, el apoyo de la Dirección Superior, los decanos, decanas, muchos investigadoras de varias facultades, medicina, ciencias biológicas, química y farmacia, comunicaciones, y también el apoyo de la fuente de financiamiento pública y privada. No puedo dejar de mencionar a mi equipo, que estuvo, mi laboratorio, que estuvo durante la pandemia, en la edad media de la pandemia, que es el 2020, y el renacimiento, ¿verdad?, el 2021. Siguen todavía trabajando en mascarilla, los que están en el laboratorio, y muchos de sus casas ayudándonos con el análisis de los resultados, y destacar a Alexis, Tocayo y Vicente, que son estudiantes del programa de doctorado, que han estado con nosotros este primer semestre y han participado de algunas reuniones del laboratorio y están interesados en los temas de comunicación de
materia de salud, y también en particular Alexis ya definió un interés por la comunicación de lo que es la vacunación. Así que está el campus así, ¿verdad? Aquí estamos, ¿verdad? Ahora, esto era, no sé, 2020, venía todos los días, sigo viniendo todos los días a la universidad, pero era bastante notable, triste y emotivo al mismo tiempo ver este espacio, ¿verdad? Ustedes ven estas florcitas que estaban ahí porque nadie caminaba, entonces se acumulaban en primavera y en otoño, producto de la falta de personas, y ahora la situación es esta, en que vemos los campus con estudiantes y es un gozo doble para nosotros el poder ver nuestros campus con estudiantes y profesores y profesoras de vuelta, gracias justamente a la inmunidad que han generado las vacunas. Y no es la última diapositiva, me tengo que acordar que no es la última diapositiva porque la que viene ahora es muy importante, pero lo quiero dejar invitado a esto. Es una iniciativa que estamos impulsando desde el Instituto Milenio porque sentimos que ha habido reconocimiento a las autoridades profesionales de la salud, científicos, científicas, pero ha faltado un reconocimiento del rubro de las comunicaciones. Y es por eso que lanzamos esta ceremonia, que es un reconocimiento a la comunicación de la evidencia científica durante la pandemia. La idea es que van a participar todas las universidades que son parte del Instituto Milenio como albergante, y esperamos ese día, el 4 de agosto, en el Instituto de Salud Pública, entregarle un pequeño homenaje a personas que han trabajado en las comunicaciones, no solamente periodistas del mundo de los medios, sino que también de las universidades, de las agencias, porque creemos que el mensaje ha sido muy importante y en la gran mayoría se ha observado rigurosidad, como fue el caso que le mostré de Ramón Ulloa, en ese análisis de la eficacia de las vacunas que creemos fue notable para resolver una confusión que había ciudadana en torno a qué significaban esos números. Entonces, no ha sido reconocido, digamos, públicamente, creíamos que era importante hacerlo, y lo tenemos ya definido para el 4 de agosto a las 12. Están todos muy invitados e invitadas, y estamos trabajando en esto por supuesto, con Eduardo Arrega y otros colaboradores. Así que muchas gracias por la invitación y felicitaciones por sus 10 años de programa de doctorado. Muchas gracias, profesor Kalergis. Vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas. No sé si hay alguna inquietud por ahí para compartir. Acá, eso, Soledad Puente. ¿Está prendido? 1.000.000 de gracias, 1.000.000 de gracias, y me encanta que te preocupes te hayas dado cuenta del valor que tiene la comunicación en eso. Mi pregunta es fundamentalmente si tú lograste, porque no lo logré percibir y puede haber sido mi equivocación, de que la comunicación aumentaba la vacunación. ¿Me explico? Es decir, esa es mi primera pregunta. O sea, mira, cuando se empezaba a informar de determinada manera, o se empezaba a decir, empezaba a aumentar la curva de gente que se vacunaba. Y la otra es que me dio la impresión de que la segunda dosis es la clave. De ahí para adelante ya no nos morimos. ¿Es así o no? Bueno, ¿su nombre? Soledad. Soledad. Muchas gracias por sus preguntas. La segunda es más fácil de responder. No, hay que recibir los refuerzos. Incluso lo importante es recibir el esquema primario. Y los refuerzos son claves porque la inmunidad baja en el tiempo y por lo tanto hay personas que, estaba hablando estos últimos días, con 4 dosis, incluso una persona con 5 dosis que se contagió y se enfermó, se la pasó mal. Entonces, las vacunas previenen la enfermedad grave y el fallecimiento, y claramente a esta altura, estamos en final de junio del 2022, partimos vacunando en febrero del 2021, hay que reforzar la inmunidad, claramente. Y ya los que no tengan su tercera o cuarta dosis deben tenerla. En relación a la segunda parte, la primera pregunta,
Es el tipo de pregunta que sería interesante responder en colaboraciones entre los que trabajamos en vacunas y los que trabajan en la ciencia de la comunicación. Porque, claro, uno a primera vista puede decir, claro, en la medida que hay comunicación, se discuten en las vacunas, intuitivamente uno puede ver incluso que aumentan quizás las filas, ¿verdad?, en los vacunatorios. Uno no sabe si a raíz del pase de movilidad o es que el pase de movilidad genera la discusión. Entonces, yo creo que se requiere ahí un proceso de investigación real, científicamente riguroso, para poder responder si efectivamente la comunicación funciona de la manera que uno esperaría, ¿verdad?, que pudiera promover la vacunación. Pero, si le creemos al paper que estamos publicando con Eduardo y el resto de los investigadores, esa comunicación, si no se hace bien, de manera nítida, clara, puede disuadir a las personas de vacunarse. Tuvimos que enfrentar situaciones durante el particularmente el comienzo de la campaña de vacunación en febrero del 2021, donde ya sea voces directamente contrarias a la vacunación o algunas voces que eran a favor de la vacunación, pero con mucho reparo y cuestionamientos poco claros, sin evidencia clara, fueron negativos y tuvimos la obligación de intervenir por los medios sobre el tema, con antecedentes y evidencia, con números y datos. Así que ese tipo de preguntas son las que yo podría instituir. Es como que la hipótesis que sí, pero hay que demostrar la hipótesis o bien descartar la hipótesis alternativa o nula, y eso se logra con investigación en el área de la ciencia de la comunicación. Así que la respuesta es a ciencia cierta, no sé, pero tengo ganas de saberlo. Sí. Profesor, lo primero, felicitarlo y darle las gracias a usted y a su equipo, porque Chile y la universidad le deben a ustedes gratitud eterna, porque yo no había retenido que eran más de 140.000 personas las que podrían haber fallecido, pero yo sabía que eran más de 100.000, es impresionante. Así es que, por favor, un abrazo así tremendo. Venga a dármelo. No, Después se lo doy, después se lo doy. Y la pregunta, ¿cómo ustedes se relacionaron con los medios de comunicación? Porque es realmente muy impresionante, por ejemplo, lo que pasa en Argentina, que son nuestros hermanos y vecinos, que el guarismo es superior al que yo le voy a dar, pero más del 33% de la población argentina no se ha puesto la tercera dosis, ¿ya? Y hacen propaganda, porque eso no es publicidad, ¿eh? Hacen propaganda en la radio permanentemente en Argentina y en los medios de vaya a vacunarse, y están los vacunatorios abiertos incluso sábado y domingo, ¿ya? Y no logran llegar a los números nuestros. Esa era la pregunta, profesor. Bueno, muchas gracias por sus palabras. En realidad, un grupo grande de personas en la universidad, no solamente académicos, científicos, también el apoyo de todo el mundo. O sea, recuerdo, por ejemplo, en los guardias en la mañana, cuando llegaba, yo salía súper temprano, el 2020 no quería, tenía el permiso legal, estaba legalmente circulando pero no quería un control porque era un momento de exposición donde no había vacuna. Entonces llegaba a Campo Oriente y a veces acá y Casa Central, y los guardias de seguridad literalmente me abrían la puerta. O sea, era el primero que entraba, era uno de los pocos que iba. Y hace poco tuve justamente estaba como de vuelta esta ola nueva con Omicron, y tenía yo una reunión temprano con un grupo en Europa. Entonces la reunión era como a las 5 de la mañana, 5:30, porque esa era la reunión y preferí tomarla en la universidad. Y llegué temprano, entonces el guardia ahí en Campo Oriente me vio y puso una cara así como de terror. Dice, ¿qué pasó? Volvimos al 2020. No, si es solamente porque vengo a una reunión temprano. Pero, así que muchas personas, voy a transmitirles sus comentarios, profesor, muy honrado y muy emocionante realmente para el equipo, el haber podido contribuir o haber sido parte de este proceso.
Y también lo hacemos con mucha humildad, porque uno se da cuenta cómo algo tan simple como un virus, un microbio, puede ser tremendamente duro, y eso le genera a uno una sensación realmente de que el ser humano requiere primero que nada humildad. Ahora, en relación a los medios de comunicación, desde antes de la pandemia, como una de las cosas que me propuse de vuelta de Estados Unidos, de mi estudio afuera, era la importancia de, primero que nada, en la comunidad científica, tratar de instalar la necesidad de, o el deber, más que la necesidad, de explicar lo que hacemos, porque nuestro presupuesto de ciencia es bajísimo, ¿verdad? 0,3, 0,4%, y principalmente de fondos públicos. Eso quiere decir impuestos a las personas. No son inversiones, la mayoría. Hay afortunadamente inversiones, pero son más bien pocas. La principal fuente de financiamiento son los impuestos a las personas. Entonces, claro, acá en esta sala, ¿verdad?, disfrutamos y entendemos todo el tema. Podemos ver papers y los vamos a discutir. Pero si uno sale de acá, vamos a ir todos a tomar el metro o nos vamos a encontrar con la ciudadanía extrauniversitaria, no lee los papers, no lee las publicaciones científicas, por muy top que sean. Entonces, pero sí lee los medios, pero así ven la televisión en la noche, están cansados, ahí en su casa, llegan del trabajo y ven la noticia. Entonces, esta cercanía a los medios fue algo que empecé a trabajar en Estados Unidos y luego acá, obviamente fuerte, pero la principal resistencia que tuve fue la comunidad científica. Los mismos, mis pares, públicamente me criticaban porque consideraban que era inadecuado. Esto estamos hablando de 10 años atrás, o sea, no es ahora, hace 10, 15 años atrás. ¿Cómo se te ocurre decir que estás haciendo una vacuna? Tú tienes que salir en el diario cuando esté la vacuna. Entonces yo pensaba, no, porque la vacuna la estamos haciendo ahora y estamos beneficiándonos de este privilegio que nos da la ciudadanía con sus impuestos para hacer investigación en el desarrollo de la vacuna. ¿Por qué voy a tener que esperar 15 años a que esté la vacuna? Entonces, ese era mi argumento y sigue siendo mi argumento. Yo creo que es un deber de la ciencia acercarse a la ciudadanía. Y no solamente de las ciencias naturales o las ciencias de la salud, que es el área que nosotros trabajamos, sino toda la ciencia, ¿verdad? Es un deber explicar lo que hacemos y los mejores aliados son sin duda los medios de comunicación, porque se han ido especializando y generando espacios para comunicar la ciencia. Grandes periódicos de gran circulación tienen espacios ya definidos todos los días para la ciencia. Así que ha ido como generando, ha habido una coevolución entre los medios de comunicación y también la comunidad científica, porque hoy en día, por ejemplo, la Academia de Ciencias, yo soy miembro de la Academia de Ciencias, tiene un trabajo de comunicación científica no técnico, no científico. Y eso hace 10, 15 años no estaba. Así que se haya ido insertando en la comunidad científica la necesidad de comunicar lo que hacemos es algo muy positivo y eso va a conducir a que eventualmente haya mayor inversión en ciencia, porque la inversión finalmente es una inversión de todos los chilenos y chilenas, y si no entienden en qué invierten, ¿por qué van a invertir? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Kalergis, por su charla magistral y también por su trabajo y el de su equipo. Nos estamos acercando ya al fin de esta ceremonia, pero aún queda una sorpresa. También me gustaría saludar a quienes nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube, que no pueden estar aquí, sobre todo quienes están en otros países. Tenemos algunos comentarios que vamos a leer. Tenemos una conexión con lo virtual. Por ejemplo, Caroline Ávila Nieto dice: un abrazo cariñoso desde Ecuador, celebrando estos primeros 10 años de un esfuerzo de equipo del que me enorgullece haber sido parte. Primera promoción, doctorado en Comunicaciones UC. Saludo para Carolina. También Roberto Munita también dice muchos saludos a todos, una lástima no poder estar allí presencialmente. Y Vicente Schultz dice, acompañando desde la pantalla, muchos saludos
Felicidades por esos 10 años. Muchas gracias que nos acompañen también virtualmente. Y les tenemos un regalo audiovisual, que es un recorrido por el tiempo y un reencuentro virtual conmemorando los 10 años de historia de este doctorado. Yerko, tú me dices cuando estemos listos. Después, ¿le adelantamos? Ya. Está soportando. Ya. ¿Podemos bajar las luces? Hace 10 años comenzamos el desafío de cambiar el mundo académico de las comunicaciones. El mayor desafío del programa de doctorado desde su inicio, desde su concepción, era abrir un camino en una ciencia joven, donde existían pocos fondos para investigar y donde existía una escasa masa crítica. Así es que era un poco partir de cero, sin tener tampoco profesores que hubieran guiado tesis doctorales, que era como un problema difícil de resolver, pero ya llevamos 10 años y hemos podido afianzarnos en eso. Recorrimos el mundo buscando inspiración para crear un programa único, que fuera estimulante y que representara un desafío para futuros investigadores. Hoy es una realidad. Llevamos una década formando doctores con los niveles más altos de excelencia en una facultad que se encuentra en primera posición a nivel latinoamericano según el ranking QS en varias ocasiones. Forjamos investigadores que confían en nuestra visión, en nuestro proyecto, en nosotros, un equipo de académicos de alto nivel y dedicación exclusiva que acumulan la mayor productividad científica del área en Chile. Estudié el doctorado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica porque, bueno, no solo es la mejor universidad del país y una de las mejores del continente, sino que además se dio la oportunidad de entrar a un programa que tenía una diversidad temática muy grande, a lo que a mí me interesaba, pero sobre todo con una amplitud de miradas metodológicas, teóricas. Así que en ese sentido fue la mejor decisión. Tiene una propuesta que permite a los estudiantes, a las estudiantes, situarnos en la conversación mundial sobre las comunicaciones. O sea, los temas que se abordan, las lecturas, las investigaciones que están asociadas al doctorado, todas tienen que ver con los problemas que se están estudiando hoy en el ámbito de las comunicaciones. La estructura que me ofreció la escuela, el tiempo para estar ahí, el espacio, el capacidad de diálogo. O sea, yo llevo en mi corazón la experiencia del doctorado. Ha sido sí exigente como hay que ser para una buena universidad y ha sido sí muy placentero, muy grato salir de ahí con grandes amigos y con gran admiración por todo el cuerpo docente. Hay un muy buen acompañamiento del doctorado de los profesores en términos más humanos con sus estudiantes. Hay una especie como de sentido de comunidad doctoral UCED entre los profesores, los estudiantes, y entre los propios estudiantes también se va formando eso. Y me parece que eso es un plus también súper relevante. Para mí es una excelente oportunidad, especialmente por la planta docente que ellos tienen, ¿no? Yo había hecho una revisión de distintos programas de doctorado en Latinoamérica y en otros países de Europa, y en ese sentido me quedé muy satisfecha con lo que pude encontrar con la Católica. El doctorado en Ciencias de la Comunicación es conocido por su aporte y productividad científica en el mundo de las comunicaciones, acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación de Chile. La acreditación es un proceso de certificación de calidad y eso implica que tenemos una promesa de formación coherente, fundada, que corresponde a nivel de estudios doctorales, con recursos, con profesores adecuados, con recursos, instalaciones, respaldo institucional adecuado. Y eso significa que es un proceso seguro y que digamos está absolutamente certificado como en su calidad y en su capacidad de entregar formación avanzada. Nuestros estudiantes se unen no solo como parte de una comunidad académica de alto nivel, tanto nacional como internacional, sino también a nivel humano y social.
El doctor en Comunicaciones UC investiga, colabora en la formulación de políticas públicas y mejora el ejercicio profesional de las comunicaciones, algo particularmente relevante y actual en nuestro país. Este doctorado, este programa en especial, tiene para mí el gran valor de que acoge múltiples temas relacionados con el mundo de las comunicaciones y eso nos hace ver y estudiar desde la mirada de las comunicaciones diferentes problemáticas sociales en la actualidad, que van desde relacionadas con la política, con los estudios culturales y con múltiples temas, la comunicación interpersonal. Hay una variedad de temas infinitos que el doctorado te permite soñar, desarrollar y además buscar respuestas a problemáticas actuales de nuestra sociedad. Creo que es importante tener un doctorado en comunicaciones en particular porque hay muchos doctorados o hay muchas disciplinas que hablan sobre las comunicaciones y creo que los y las comunicadores y comunicadoras tenemos una voz que decir, tenemos cosas que decir desde nuestra propia disciplina. Te impone y uno se autoimpone una responsabilidad de crear conocimiento en comunicaciones. Comunicación es un área que generalmente está al alero de otras disciplinas más antiguas como la sociología, la filosofía, la historia, otras de las ciencias sociales o incluso las humanidades. Sin embargo, me parece que la comunicación per se tiene un valor, digamos, y el doctorado así lo refrenda, que merece el estudio, digamos. Este doctorado es importante en el mundo de las comunicaciones porque comunicarse es una faceta esencial del ser humano. La credibilidad, por ejemplo, la cohesión social que permite, por ejemplo, que estemos en medio de un proceso constituyente en este momento, depende de cómo las personas nos comunicamos, cómo los grupos creen, qué es lo que quieren hacer en conjunto, etc. Entonces, las comunicaciones están presentes en todas las facetas de la vida humana y tenemos que comprender eso. También cuantificamos nosotros hace algunos años atrás, y fue un argumento muy importante para justificar la creación del doctorado aquí en la Universidad Católica, que en el caso de Chile el 51% del PIB corresponde a transformar información de un estado a otro, ¿ya? Eso significa que estamos comunicándonos, que no es solamente periodismo, no es solamente lo que hacen los medios de comunicación tradicional, ni siquiera es todo lo que hacen las plataformas digitales, los medios sociales. Es mucho más que eso. Hay comunicación desde en el ámbito de la salud, desde la relación médico-paciente hasta grandes campañas o procesos sociales donde hay interacción humana y relacionamiento. En 10 años nos hemos convertido en una parte fundamental de la investigación en el campo de las comunicaciones. Somos parte del mundo académico, somos parte de la realidad comunicacional. Somos el doctorado en Ciencias de la Comunicación UC. Muchas gracias a quienes hicieron posible este video, a quienes participaron. Y tenemos 2 saludos más antes de terminar. Uno de James Detlef desde Perú, que dice un saludo y abrazo desde el Perú. Y también de Andrés Rosenberg, que nos dice, los saludo a todos y a todos a la distancia. Los quiero, compañeros. Y bueno, y de esta forma queremos agradecer a quienes nos acompañaron hoy de manera virtual y también aquí en el Aula Magna José Manuel Irarrázaval. Y ahora los invitamos a un cóctel fuera del salón para seguir celebrando estos 10 años del doctorado en Ciencias de la Comunicación UC. Muchas gracias.